las iglesias cristianas contribuyen al país con buenos ciudadanos. ¿Cómo va a decir usted? No, pero si en la iglesia no estamos enseñando nosotros educación cívica, no estamos enseñando ciudadanía, no estamos enseñando normas de conducta de tránsito, etcétera, etcétera. No estamos enseñando esas cosas en la iglesia. Pero es muy interesante, hermanos, entender que la iglesia aporta al país con ciudadanos temerosos de Dios y apartados del mal. Ahora, perfectos no somos, sin lugar a dudas, pero la iglesia forma, hermanos, forma desde niños, desde adolescentes, jóvenes, en la palabra de Dios, de tal manera que es muy poco probable que esa persona que asiste a la iglesia, que se congrega permanentemente y está escuchando la palabra de Dios, es muy difícil que sea un mal ciudadano. Así que este día que estamos celebrando, pues, la independencia de nuestro país, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios para nosotros ser no solamente buenos creyentes en el Señor, sino también ser buenos ciudadanos que aportemos al desarrollo y al buen vivir en nuestro país. Hemos estado estudiando, hermanos, los domingos anteriores, algunos conceptos cristianos fundamentales para nuestra vida cristiana. Hemos estudiado acerca de la importancia de la oración. Hemos tenido un estudio muy interesante sobre eso. Y también la importancia de leer la Biblia. La importancia de meditar en la palabra del Señor con constancia de forma permanente. Además, hemos visto que es muy importante, hermanos, poner en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios. Pues bien, continuando con esa misma línea, hoy vamos a estudiar acerca de la importancia de congregarnos. La importancia de congregarnos. Y vamos a comenzar con un pasaje de la palabra del Señor que es muy importante en el libro de Hebreos, capítulo 10. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Dice la palabra del Señor, Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí está haciéndose una recomendación. Dice, hermanos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ya en esas épocas, hermanos, habían personas que se desanimaban de congregarse. Claro, lógicamente en esas épocas era más difícil congregarse porque había persecución. Es decir, ser cristiano era prohibido. Podían encarcelarte e incluso podían matarte si tú te declarabas cristiano. Entonces, mucha gente dejó de congregarse, dejó de asistir a las iglesias. En aquellas épocas no eran iglesias siquiera. Se reunían en las casas a escondidas para que el imperio romano en esa época no los descubra y le pueda hacer algún problema. Entonces dice, no dejen de congregarse, en el versículo 25, como algunos tienen por costumbre. Claro, la gente decía, si yo me congrego, si yo empiezo a leer mi Biblia, voy a tener problemas. Entonces, como quiero evitarme problemas, pues no me congrego. Ahora, hermanos, no hay persecución. No hay persecución. Pero lo triste es que algunos dejan de congregarse. Pues esta mañana, hermanos,
Vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Cuáles son las razones para que un creyente forme parte de una iglesia? No solamente que asista, sino de que vamos a ver la importancia de que forme parte de la iglesia y se congregue con constancia, se congregue permanentemente. Y usted seguramente va a escuchar a mucha gente que dice, no es necesario pues congregarse para ser cristiano. ¿Dónde en la Biblia dice que para ser un cristiano, un buen creyente, hay que congregarse? Bueno, la Biblia no dice. Es verdad, la Biblia no dice que para ser buen cristiano hay que congregarse. Lo que sí dice en Hebreos 10:25 es que no dejen de congregarse, sino que exhórtense, exhortándonos, dice, cuando vemos que el día del Señor se acerca. Muy bien, es una realidad que para ser salvo, hermanos, no necesitamos formar parte de una iglesia. Alguno quizás por ahí incluso ha recibido a Cristo en su corazón fuera de la iglesia. A lo mejor en algún lugar donde escuchó a alguien que estaba predicando y la palabra del Señor le quebrantó y no estaba formando parte de una iglesia, pero entregó su vida a Cristo. Pues para ser salvo, hermano, realmente no necesitamos formar parte de una iglesia, pero lo que sí necesitamos es recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Eso sí dice la palabra del Señor. Ahora, ser salvo es el primer paso, hermano. Ser salvo es el primer paso y muchos de nosotros ya hemos dado ese primer paso. Insisto, para ello no necesitamos formar parte de una iglesia. Ahora bien, para lo que viene después, es decir, para vivir la vida cristiana, ahí sí necesitamos congregarnos. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Mucha gente seguramente tiene este pensamiento, ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a asistir a una iglesia si Dios está en todo lugar? ¿Verdad? Yo puedo hablar con Dios desde mi casa. Seguramente alguno puede pensar de esa manera. Y claro, obviamente este razonamiento es muy lógico. Cuando vemos en la Biblia que Dios es omnipresente, Dios está en todas partes, es verdad, pareciera un razonamiento lógico. Ahora, veamos lo que dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 139. Vamos al Antiguo Testamento, Salmos 139, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Salmo 139, versículos 7 al 10, dice la palabra del Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Pregunta el salmista. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Qué interesante. El salmista, hermanos, está reconociendo que en todas partes está el Señor. Dice, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el lugar de los muertos, el Seol, hiciera mi estrado, ahí también tú estás. Si me voy hasta el extremo del mar, ahí estás tú. No hay forma de que yo pueda escapar de tu presencia. No hay forma de que podamos nosotros aislarnos o que Dios no tenga acceso a nosotros y a nuestra vida. Pues bien, hermanos, uno de los atributos
del Señor precisamente es ese, la omnipresencia. Dios está en todo lado, en todas partes. Entonces, esto, sin lugar a dudas, refrenda ese pensamiento de mucha gente que dice, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia si Dios está en todas partes? Y estamos viendo que la Biblia lo dice. Es verdad, Dios está en todas partes. Pero acá vamos a ver también que la palabra de Dios, a pesar de que Dios está en todo lugar, siempre ha establecido lugares específicos. Escuche bien eso. Dios en su palabra ha establecido lugares específicos donde su pueblo llegue a adorarlo. Y esto lo menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo 12. Libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículos 4 al 6. Deuteronomio 12, del 4 al 6, dice ahí, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Mire, el Señor está ordenando a su pueblo, dice, el lugar que Él escogiere de entre todas vuestras tribus, en ese lugar para poner allí su nombre, para su habitación, ese lugar buscaréis y allá iréis. Dios está estableciendo un lugar específico para que la gente vaya. Y dice en el versículo 6, y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿Se da cuenta, mi hermano? Está diciendo la palabra del Señor un lugar específico donde el pueblo tiene que ir. Dice, allá iréis. Allá iréis. ¿Y usted piensa que la gente en ese tiempo no sabía que Dios estaba en todas partes? Sí, la gente sí lo sabía. Y Dios se manifestaba donde quiera que ellos iban, Dios estaba con ellos. Pero en determinado momento le dice, ahora a ese lugar, allá iréis. Entonces ya vemos, hermanos, un antecedente, y así hay varios antecedentes en el Antiguo Testamento, donde Dios establece lugares específicos donde la gente tiene que ir a adorarle. Por eso, hermanos, estamos pensando y estamos exhortando para que los hermanos se congreguen en la iglesia. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, porque esto es del Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo, en Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Versículo 19. Primera de Corintios 16, versículo 19 dice de esta manera: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, una pareja, con la iglesia que está ¿en dónde? En su casa. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Cuando leemos, hermanos, el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta de que muchas iglesias funcionaban en la casa de los creyentes.
como hemos mencionado al comienzo, es que en aquellas épocas, hermanos, era prohibido congregarse en el nombre de Jesús. Es más, era prohibido mencionar siquiera el nombre de Jesús. ¿Saben cómo decían a los seguidores de Jesús? Les decían los del camino. No podían decir los seguidores de Jesús. Usted no podía decir yo soy seguidor de Cristo. No podía decir porque en ese momento lo detenían y lo encarcelaban. Entonces dice ahí, te está saludando, les saludan a ustedes la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila. Dejando entrever, hermanos, que habían lugares específicos donde la gente se reunía a adorar al Señor. Y qué lindo, hermano. Y si usted revisa el Nuevo Testamento, va a encontrar que en muchas ocasiones se menciona que la iglesia, los hermanos se reunían en diferentes lugares. Nadie estaba pensando, no, es que Dios está en todas partes. ¿Para qué me voy a juntar con el hermano? ¿Para qué me voy a juntar con la hermana? Si Dios está en todas partes. Nadie estaba diciendo aquello. Y a pesar de que incluso corría riesgo de ser detenidos o incluso ser asesinados por los romanos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos deja claramente establecido que a pesar de que Dios está en todas partes, es omnipresente, pero Él ha establecido lugares donde la gente, los creyentes, deben reunirse para adorarlo. Ahora, veamos algunas razones para que usted y yo, hermano, nos congreguemos fielmente. En primer lugar, debemos congregarnos constantemente porque es un mandato del Señor. Ya lo hemos leído en Hebreos 10:25, ¿verdad? A ver, vamos de nuevo allá. Vale la pena volverlo a leer. En el libro de Hebreos se nos indica, hermano, esto es un mandato de Dios. Debemos congregarnos en la iglesia porque es un mandato del Señor. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia, hermano, en la iglesia nosotros no solamente encontramos palabra de aliento, no solamente venimos a cantar, no solamente venimos a orar, también, hermano, venimos a recibir palabra de exhortación. Venimos a recibir palabra de exhortación. Cuando formamos parte de una iglesia y algún hermano vemos que está andando mal, nuestra obligación y nuestra responsabilidad es hablar con ese hermano, con esa hermana y exhortar en el amor del Señor. ¿Qué está pasando con tu vida, hermano? Si están dando malos pasos, corregirle con amor. Entonces, hermano, no solamente tenemos que venir a la iglesia para cantar y cantamos bonito, muy bonito en la iglesia, o para orar juntos, también para recibir palabra de exhortación. Y ahí, hermano, es importante que tengamos esa fluidez, esa comunión constante con los hermanos de la iglesia, porque así también los hermanos de la iglesia se van a acercar a nosotros y nos van a decir cuando nosotros estamos equivocados. Dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y que para eso es la iglesia, hermano. Cuando alguien a usted le llame la atención en la iglesia, hermano, no es para que usted se moleste, no es para que usted se enoje. El hermano o la hermana a lo mejor está observando algún punto débil, algún punto flaco en su vida y le está diciendo en el amor del Señor, hermano, corríjase. Y lo que conocemos al Señor y amamos al Señor, debemos recibir esa palabra de exhortación con gozo. Aunque al comienzo quizás a nadie le gusta que le llamen la atención, ¿verdad? No nos gusta, a nadie le gusta que le llamen la atención.
Pero la iglesia es para eso, hermano. No solo para cantar, no solo para estar juntos, sino también, como dice ahí la palabra, exhortándonos tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Entonces, primera razón para congregarnos fielmente en la iglesia, ¿cuál? Es un mandato del Señor. Dice, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Es un mandamiento del Señor. Segunda razón para congregarnos. Hermano, Jesús es nuestro maestro y Él nos dio el ejemplo de congregarse. ¿Cómo va a decir usted? ¿Qué está diciendo, pastor? Si Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que Jesús también asistía a la iglesia en su época. Vamos a Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Jesús también asistió a la iglesia. Dice ahí en el versículo 16, hablando de Jesús, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Mire qué interesante. Conforme a su costumbre. O sea, lo hacía de forma permanente. Era de costumbre que iba a la sinagoga y se levantó a leer. Y se le dio, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, etcétera, etcétera. No lo vamos a leer. O sea, incluso Jesús hizo la lectura bíblica, mire. Jesús tenía la costumbre de asistir a la sinagoga y en ese momento le tocó que él haga la lectura y le pasaron para que él haga la lectura. Hermano, Jesús nos ha dado ejemplo de congregarnos. Jesús nos ha dado, el maestro de maestros nos ha dado el ejemplo de que tenemos que congregarnos. Pero a veces nosotros estamos poniendo pretextos, hermano, para no congregarnos. Otro ejemplo, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 30. Mateo 26, 30. Sabemos que en esa época, hermano, las reuniones tenían que ser ocultas, tenían que ser escondidas, no podía la gente reunirse en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y estaban reunidos y el Señor instituye la cena del Señor. Y después de instituir la cena del Señor, llegamos al versículo 30 y dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Dice el versículo 30, después de la cena, que ellos estaban ahí, conocida como la última cena, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué nos enseña, hermano, esto? Jesús cantaba himnos también. Y en conjunto, en congregación, Él estaba con los discípulos, ¿verdad? Él estaba con los discípulos después de instituir la cena del Señor o la última cena, como quiera llamarlo. Cantaron un himno, dice, después de cantar un himno, juntos salieron al monte de los olivos. Hermano, es una analogía de la congregación, de una iglesia. Evidentemente no se trataba de una iglesia, pero en ese momento funcionó como si fuera una iglesia porque estaba Jesús con sus discípulos. Entonces, hermano, una segunda razón para que seamos fervientes en congregarnos, constantes en asistir a la iglesia, es porque Jesús, el Señor,
nos ha dado ejemplo. Él también se congregaba. Tercera razón, ¿por qué debemos congregarnos fielmente? Para crecer en la fe. Para crecer en la fe. Vamos al libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17 dice de esta forma: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué lindo, hermano. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted asiste a la iglesia, hermano, y usted está escuchando la palabra de Dios, su fe va a aumentar sí o sí. Es una consecuencia inevitable de escuchar la palabra de Dios. Una persona, hermano, que escucha permanentemente la palabra de Dios, su fe va a aumentar. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia, hermano, tiene la autoridad de Dios. La Biblia, hermano, el mensaje de la Biblia penetra el alma. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Este pasaje es muy conocido por todos nosotros. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, cortante más que una espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma. Hermano, es inevitable que su fe aumente cuando usted asiste a la iglesia. Cuando usted escucha la exposición de la palabra de Dios, hermano, su fe va a aumentar. Entonces, ¿cuál sería la razón para no asistir fielmente a la iglesia? Y yo me alegro, hermanos, en el Señor, me gozo en el Señor cuando los creyentes de la Antioquía 2 llegan con su Biblia bajo el brazo, para leerla, para remarcar, para resaltar los versículos que están llegando a su corazón. Qué lindo, hermano. Porque su fe está aumentando, su conocimiento del Señor está aumentando y va a haber un crecimiento espiritual en esa persona que se congrega fielmente. La persona que no se congrega fielmente no está recibiendo, hermano, palabra del Señor. Su fe va a tambalear en cualquier momento. En cualquier instante su fe va a tambalear porque no está recibiendo la palabra del Señor con humildad. Otra razón, hermano, y esta muy importante. ¿Por qué debemos congregarnos fielmente? Porque la exposición de la Biblia ilumina nuestra mente. La exposición de la Biblia ilumina nuestra mente, nos hace más inteligentes. Veamos el libro de Salmos 119. Volvemos al Antiguo Testamento. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 130. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 130. Dice la palabra de esta manera: la exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermano, el domingo anterior hemos
leído un versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y aquí lo está confirmando. Dice, la exposición de tus palabras alumbra. Hermano, cuando usted asiste a la iglesia, usted está escuchando de manera expositiva la palabra del Señor. Y es un privilegio y es un gozo, hermano, que haya una persona enseñando. ¿Se acuerda aquel ejemplo de este funcionario de Candace, reina de los etíopes, que iba en su carruaje y se le acerca Felipe y lo mira que estaba leyendo la Biblia y le pregunta a este hombre y le dice, ¿entiende lo que estás leyendo? ¿Y qué le dijo él? ¿Se acuerda? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica, si nadie me lo enseña? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo enseña? Por eso, hermano, cuando usted viene a la iglesia, se le expone la palabra de Dios para que usted aprenda, para que usted crezca, su mente sea iluminada y además usted trae su Biblia para comprobar si lo que el predicador le está diciendo es verdad o a lo mejor es falso. Dice ahí, la exposición de tus palabras alumbra. No es malo, hermanos, asistir a una iglesia y donde hay un predicador, un pastor que nos enseña y lo recibimos con humildad ese mensaje. Pues bien, hermanos, dice que esa exposición de las palabras alumbra nuestro camino, alumbra nuestra mente. Hermano, la Biblia es consejo eterno para que tomemos decisiones sabias, para que podamos corregir nuestra vida. Ya decíamos la vez pasada, usted quiere tomar decisiones sabias en su vida, lea la Biblia. Ahora le puedo decir un poco más. Usted quiere mejorar su inteligencia y ser más sabio, asista a la iglesia para que reciba palabra del Señor. Pero eso, mi hermano, es con constancia. No es simplemente el deber religioso de decir, ese domingo voy a ir porque como que un poquito mal me he sentido esta semana, voy a ir a ponerme a cuentas con Dios. No está mal, hermano, ponerse a cuentas con Dios. Pero aun cuando estamos en buena comunión con Él, debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque vamos a ser expuestos a la palabra de Dios. La palabra de Dios va a llegar a nuestra vida, va a ser enseñada, va a ser instruida y además vamos a recibir palabra de exhortación. ¿Quiere tomar decisiones sabias en su vida? Lea la Biblia. A lo mejor en este momento alguno está por ahí a punto de tomar una decisión importante en su vida. ¿Quiere saber lo que Dios opina sobre eso? Pues lea la Biblia, hermano. Busque palabra de consejo, a lo mejor en algún hermano que ya es maduro en la fe. A veces, hermanos, Dios nos habla a través de un hermano, una hermana de la iglesia para darnos un buen consejo. Por eso es importante congregarse. No solamente la exposición de la palabra de Dios, sino el consejo de los hermanos. A lo largo de mi vida cristiana, a lo largo de todos estos años, hermanos, de los mejores consejos que he recibido en mi vida, ha sido de hermanos de la iglesia. Ha sido de hermanos de la iglesia. Incluso más que mis padres a veces. Un hermano, una hermana de la iglesia me ha dado tremendo buen consejo para mi vida. Pero eso es congregándose, hermano, porque cuando uno no se congrega, no tiene la comunión con los hermanos, no recibe pues esa palabra de exhortación o de consejo. Y cuánta bendición, hermano, se está perdiendo aquel hermano que no se congrega fielmente. Cuánta bendición se está perdiendo. No solo no está alabando al Señor, no solo no está recibiendo la exposición de la palabra de Dios, sino que no está recibiendo consejo. Consejo bueno, consejo sano, consejo que viene de la presencia de Dios mismo a través de un hermano, a través de una hermana.
quinta razón para congregarnos fielmente en la iglesia. Los primeros cristianos lo hacían. Vamos al libro de Hechos, capítulo 11. Vamos allá. Libro de Hechos, capítulo 11. Versículo 25. Vamos a leer el versículo 25 y 26. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, un discípulo que va a buscar a Saulo, posteriormente llamado Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Antioquía, aquella ciudad donde se fundó pues una iglesia y en honor de la cual también nosotros le hemos puesto nombre a nuestra iglesia. Versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Mire, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A lo mejor algunos no sabían, pero en la iglesia de Antioquía en aquellos años fue el primer lugar donde a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. Antes se les decía los del camino o se le ponían otros nombres, pero en Antioquía fue la primera vez que a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. Y dice la Biblia que se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente. Hermanos, las personas del primer siglo se congregaban. Los primeros cristianos se congregaban, aunque su vida corría peligro, aunque había persecución. Entonces, hermanos, debemos tomar como ejemplo para nosotros el hecho de que a pesar de que era prohibido, a pesar de que incluso su vida podía correr un peligro, la gente se congregaba en el nombre del Señor. ¿Y qué somos nosotros ahora? Hay libertad, hermano. Hay libertad de asistir a la iglesia. Hay libertad de portar una Biblia. Hay libertad de reunirse en el nombre de Jesús. Todavía no es prohibido, o no sabemos qué va a pasar más adelante, pero por ahora es aceptado, es permitido. Y si los primeros cristianos, hermanos, aún en medio de gran persecución se reunían, pues nosotros, hermanos, debemos tomar ese ejemplo. La gente que sufrió, la gente que murió, se congregaba. Y a veces estamos tan ocupados nosotros, hermanos, que el día domingo no nos da el tiempo para asistir, no nos da el tiempo para congregarnos, tener comunión con los hermanos y no solamente con el Señor. Una última razón, mire, hemos repasado 5 razones por las cuales congregarnos fielmente en la iglesia. A ver, recordemos. Primera razón, es un mandato del Señor, ¿sí? Eso no es negociable. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es un mandato del Señor. Segunda razón, Jesús mismo se congregó. Él también nos dio ejemplo de que debemos congregarnos. Tercera razón, nos congregamos para crecer en nuestra fe. Cuarta razón, nos congregamos para recibir la exposición de la Biblia, porque la Biblia ilumina nuestra mente. Quinta razón, debemos tomar el ejemplo de los primeros cristianos que también se congregaban. Y una última razón, la sexta sería, ¿no? Sexta razón. ¿Por qué debemos congregarnos fielmente? ¿Sabe por qué? Para aprender juntos. Para aprender juntos. Para aprender a convivir en armonía. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. En la iglesia, mis hermanos, vamos a encontrar personas de toda naturaleza, de toda cuenta, como dicen, ¿no? Algunos que tienen un carácter apacible, amable, afable, y otros que tienen un carácter difícil. Pero ambos son creyentes, ambos son hijos de Dios. Algunos son más extrovertidos y otros son más introvertidos, de pocas palabras. Ambos son creyentes. Algunos se visten como nosotros, otros se visten de otra manera y otros tienen una forma de trato distinto. Ambos son creyentes. Entonces, hermano, nos congregamos en una iglesia, debemos congregarnos para aprender a convivir con todo ese ramillete de hijos de Dios. Dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Venimos, hermanos, para aprender eso. Es que todos quisiéramos que la gente sea como nosotros, ¿verdad? Todos quisiéramos que la gente sea como nosotros. No puede ser. Cada persona es un mundo diferente. Cada persona es totalmente distinta a nosotros, pero en el amor de Dios tenemos que aprender a convivir con ellos. Entonces, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un requisito, hermano. El que dice que es creyente tiene que aprender a llevarse bien con los demás creyentes. Tiene que aprender a llevarse bien con los demás creyentes. Si no se lleva bien con los demás creyentes, algo anda mal. Porque dice, si amas a Dios, ama también a tu hermano. Además, tenemos que aprender a soportar a los débiles, dice la palabra del Señor. Vamos a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 1. Dice Romanos 15, 1. Así que los que somos fuertes, se refiere a espiritualmente. Así que los que somos fuertes espiritualmente, entre paréntesis, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, fíjese, una razón muy curiosa del por qué debemos congregarnos es que si usted cree que usted está bien espiritualmente, se supone que usted debería tolerar al que no es fuerte espiritualmente. Se supone que debería tolerar. Dice ahí, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Por eso es importante congregarse. Por eso, mi hermano, es importante congregarse. Porque en la iglesia usted va a encontrar hermanos que tienen muy buena comunión con Dios. Va a encontrar hermanos que tienen regular comunión con Dios. Y va a encontrar hermanos que no tienen comunión con Dios o que son inconversos o que simplemente vienen porque les simpatiza la iglesia. Usted en la iglesia va a encontrar de todo. Pues bien, si usted cree que es espiritual, que conoce al Señor, dice la Biblia, usted que es fuerte espiritualmente, debe soportar las flaquezas, las debilidades de aquel que no es espiritual. Eso no se logra en otro lado, eso se logra en la iglesia. En la iglesia, hermano, congregándose, porque congregándonos con otras personas entendemos quién está en un nivel espiritual distinto al otro.
entendemos quién está en un nivel de madurez y de conocimiento del Señor distinto al otro. Dice, los que son espirituales, los que son fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles. El Señor nos pone a prueba en la iglesia. Por eso nos congregamos. Por eso es que somos un cuerpo, hermano. Somos un cuerpo y debemos aprender a tener unidad para también colaborarnos y ayudarnos mutuamente. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículos 15 al 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice, crezcamos en el Señor. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Remarque, hermano, esa palabra. Dice que todo el cuerpo está unido, todos los miembros del cuerpo están unidos entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Venimos a la iglesia, hermanos, y debemos congregarnos para aprender a tener unidad, aprender a ser unidos. Como dice ahí, vinculados, ¿sí? Vinculados por todas las coyunturas. Es que, hermano, en la iglesia usted va a encontrar gente que es buena en diferente servicio, en diferente ministerio, en diferente acción. Y todos somos un cuerpo. Así como hay algunos que son buenos para cantar, otros que son buenos para predicar, otros que tienen don de servicio, otros que tienen don de visitación, otros que tienen don de oración, otros que tienen diferentes talentos, hermano, y sirven al Señor, pero en la iglesia tiene que haber esa armonía, tiene que haber ese apoyo, esa unidad entre los miembros. Y dice, todo ese cuerpo, todos esos miembros unidos, dice, se ayudan, ¿qué cosa? Mutuamente. No porque yo no soy predicador, soy menos que el predicador. No porque yo no soy músico o cantante, soy menos que el hermano que es maestro o la hermana. Todos somos importantes y tenemos que aprender, hermano, que la obra del Señor es de todos. El Señor nos utiliza a todos y dice, tenemos que ayudarnos mutuamente. ¿Sí? Entonces, si vemos que un hermano toma un liderazgo, si vemos que un hermano está enseñando la palabra de Dios, si vemos que un hermano tiene un ministerio con niños, pues apoyemos, oremos por ese hermano. Y se da cuenta, la iglesia promueve aquello. La iglesia promueve eso. Un espíritu de unidad y de trabajo en equipo. Por eso es importante congregarse. Mire, la persona que no se congrega no tiene idea lo que cuesta llevar adelante los ministerios, la obra del Señor. La gente que no se congrega, que no está formando parte, no tiene idea, hermano, de lo que cuesta lograr unidad en un equipo, en un grupo de creyentes. Por más creyentes que seamos, somos distintos. Tenemos diferentes caracteres, tenemos diferente formación, diferente cultura incluso. Pero cuando uno se congrega, hermano, empieza a conocer. Y en las diferencias, hermano, hallamos puntos de encuentro. ¿Y sabe cuál es el punto de encuentro? Dios y su palabra. El Señor logra
lo que en muchas situaciones no se logra, la unidad. Porque somos hermanos en Cristo. Así que mis hermanos, en esta mañana yo les quiero animar. Congreguémonos fielmente. Congréguese fielmente, mi hermano. Tenemos varios servicios en la iglesia. Asista. Y si tiene familia, venga con su familia. Congréguese fielmente. La palabra de Dios va a hacer un gran efecto en su vida, en su familia. Vamos a crecer en nuestra fe y vamos a honrar el nombre del Señor juntos. Vamos a finalizar con una oración. Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana, por tu palabra que hemos aprendido, Señor. Gracias porque nos enseña que debemos congregarnos, que debemos formar parte de la familia de la fe. Gracias, Señor, porque nos llenas nuestra mente y nuestro corazón de tu consejo. Y ahora te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a ponerlo en práctica siempre. Permítanos, Señor, congregarnos fielmente hasta el último día de nuestra vida en que tú nos permitas estar en este mundo. Bendice a los hermanos de la iglesia, Señor. Bendice esta iglesia, Antioquía 2. Cada familia, cada joven, cada niño. Bendice, Señor, y permítenos ser unidos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, por el mensaje de esta mañana. Te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos.